La próxima ponencia se encuentra a cargo de Douglas Calvo Gainza, con su trabajo titulado El budismo en Cuba, antecedentes históricos, desarrollos actuales y desafíos futuros. Douglas es PhD con énfasis en teología por la Graduate Theological Foundation y por el SET de Cuba. Al presente cursa su segundo doctorado, esta vez en pensamiento filosófico por la Universidad de La Habana, donde, aunando sus estudios filosóficos con los filológicos recibidos en su maestría en filología y tradición clásica, y con sus desempeños como traductor grecolatinista, funge como profesor asistente de la disciplina de Historia de la Filosofía. Calvo es investigador del fenómeno religioso, habiendo cursado 2 maestrías sobre dicha especialidad, Ciencias de la Religión y Estudios Sociales y Filosóficos sobre Religión por la Universidad de La Habana. Forma parte del equipo multidisciplinar de estudios sobre religión en el Departamento de Estudios Socioreligiosos del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. Damos la bienvenida a la presentación de Douglas. Gracias. Bien, muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con personas tan distinguidas, con este auditorio que se relaciona con la publicación de este volumen que sin lugar a dudas constituye una obra pionera, un magnum opus respecto a los estudios académicos sobre budismo en lengua española. Expreso mi gratitud a la Universidad Rovira y Virgili, también por supuesto a la Fundación Dharma-Gaya y a las personas que nos han acompañado a lo largo del camino para lograr el honor de ser parte de este equipo de trabajo que verdaderamente es una constelación de luminarias académicas concentradas en un tema que solo recientemente está empezando a recibir la atención que precisa. Nuestro ensayo se relaciona concretamente con el desarrollo, la historia, las perspectivas futuras y las evoluciones en tiempo presente del budismo en la República de Cuba. Para esta tarea hemos realizado un estudio bibliográfico, complementado también por algunas investigaciones de campo respecto a todo este desarrollo y evolución, llegando hasta un nivel de actualización bastante competente, que por supuesto desde el momento en el cual escribimos el ensayo del cual estamos haciendo ahora esta explicación, han ocurrido nuevos acontecimientos, nuevos eventos, nuevos desarrollos, de manera que sin lugar a dudas hay que actualizar ya al presente esa información. Se sabe la rapidez con la cual ocurren los fenómenos en el tiempo contemporáneo. No obstante, creo que el ensayo tiene un determinado valor, una determinada impronta en cuanto a su carácter aglutinador, en cuanto a su capacidad de integrar con, repito, determinada actualización los desarrollos y evoluciones del budismo en el país. Sobre este, por supuesto, lo que podemos decir es que es una religión obviamente minoritaria en Cuba, pero que sin embargo ha tenido un curioso proceso de expansión que no puede ser recogido exclusivamente mediante números, porque ha tenido una presencia, por ejemplo, en la obra martiana. Todo el mundo sabe la importancia de José Martí para la isla de Cuba, es prácticamente la esencia del alma cubana. El pensamiento martiano ha tenido también una presencia en el arte, igualmente en determinadas expresiones, incluso ya, por ejemplo, de la danza, expresiones socioculturales. También ha permeado en parte a las religiones tradicionales del pueblo cubano, que están basadas en la hibridez religiosa entre las creencias tradicionales africanas y, por supuesto, el catolicismo español, pero también tiene muchos otros elementos que enriquecen este fértil caldo de cultivo que es la espiritualidad en Cuba. Cuba, como bien dijera el pensador Fernando Ortiz, es un ajiaco, es un cóctel, una sopa en la cual se cocinan múltiples ingredientes socioculturales. El budismo es uno de ellos. Creo que ese es el aporte
que muchas veces se piensa que se puede esquematizar una determinada cultura, sea la que sea, con algunos rasgos muy conspicuos, pero sin embargo hay que destacar que a veces puede haber influjos que no nos resultan tan evidentes, pero que están ahí. Y el budismo está operando en Cuba desde mediados del siglo XIX, como demuestra, por ejemplo, una anécdota que en Cuba todo el pueblo conoce, la del médico chino. Un individuo que cuando en Cuba se habla de alguien que padece una enfermedad incurable o que espera una sanación, pues se le dice, ni el médico chino lo salva. Se trata de una figura histórica que está comprobada, que históricamente era budista, perteneciente a aquella emigración. Y hay otros testimonios. En fin, lo que le podemos decir a modo de conclusión es que no solamente es necesario y preciso hacer este tipo de estudios, sino que, a mi entender, en un mundo, este mundo iberoamericano, que es todo un universo, donde nunca se termina ni de estudiar ni de aprender, es imprescindible, digno y justo que nos concentremos también en la influencia budista que pasó de ser algo circunscrito a las comunidades inmigrantes asiáticas para expandirse de una manera muy creativa también a los pueblos receptores que son nuestros pueblos de América Latina y España. Muchas gracias. A continuación, damos inicio al tercer bloque de esta presentación titulado Estudios antropológicos, sociológicos y psicológicos. La próxima ponencia se encuentra a cargo de Catón Carini, con su capítulo titulado Prácticas alimentarias, comensalidad y ritual en el budismo argentino, un estudio etnográfico. Catón Carini es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Antropología Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, y doctor en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, con sede en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, y como profesor de Antropología Cultural y Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Se interesa por la antropología de la religión, especializándose en los aspectos sociológicos, históricos, rituales y simbólicos de los centros budistas formados en la Argentina en las últimas décadas. Damos la bienvenida a la presentación de Catón. Gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? El título de mi capítulo se llama Prácticas alimentarias, comensalidad y ritual en el budismo argentino, un estudio etnográfico. Frecuentemente se asocia el budismo con prácticas como la meditación y el estudio intelectual, sin tener en cuenta que existen otras actividades que también son parte de este camino espiritual. Existen alimentos y formas de prepararlos propiamente budistas, así como una organización ritual del acto de cocinar y consumir alimentos. Además, las distintas tradiciones de esta religión transmiten pautas éticas, valores y simbolismos sobre la comida y la nutrición. De esta forma, el budismo constituye una experiencia multisensorial en la cual la dinámica culinaria ocupa un lugar relevante y significativo. El presente capítulo propone explorar las prácticas y representaciones colectivas asociadas a la alimentación en centros budistas de Argentina. El referente empírico en el cual se basa el capítulo está dado por la Asociación Zen de América Latina o Sangha Kosen, fundada por el maestro Zen francés Stéphane Kosen-Thibault, así como la comunidad Dzogchen Internacional y su sede local Tallegar Sur, fundada por el maestro tibetano Chogyam Nangan Norbu, y la organización Meditación Vipassana, creada por el maestro de budismo Theravada de origen birmano Satya Narayan Goenka.
El abordaje conceptual que empleamos parte de la base de que la alimentación es un fenómeno multidimensional en el cual no solo está implicada la biología, sino también un conjunto de clasificaciones que ordenan y dan sentido al mundo. Estas clasificaciones permiten construir normas que regulan la relación con la comida y con las demás personas, conformando un entramado social y cultural. La selección de la comida, su preparación y las prescripciones que determinan con quién, cómo, dónde y cuándo se come son prácticas que producen la religión. En suma, el estudio de lo que se come es tan importante como el estudio de lo que se cree al momento de explicar la dinámica social y cultural e identitaria de un grupo religioso específico. En el caso del budismo vipassana, la comida es vegetariana, abundante y variada, compuesta principalmente de vegetales, legumbres y cereales, así como lácteos como el queso y la leche. No existen ceremonias en el acto de alimentación y las comidas se toman solamente en 2 momentos del día, el desayuno a las 6:30 y el almuerzo a las 11 a.m. Se dice que esta forma tradicional del budismo monástico Theravada, en la cual no se toma comida después del mediodía, es de gran ayuda en la meditación, y si una persona tiene dificultades con este patrón alimentario, se considera que hay algún problema con la práctica de la meditación. Según las representaciones nativas, la comida no solo satisface una necesidad biológica, sino también ocupa un lugar importante como práctica espiritual en sí misma, ya que se indica a los participantes que tengan una actitud atenta y consciente durante el acto de comer. Además, la dinámica culinaria del vipassana involucra el cultivo de ciertas cualidades personales como la renuncia y la generosidad. Por ejemplo, la actitud de renuncia en relación a la alimentación se refiere a la aceptación de la comida que es ofrecida en el curso. La idea es que durante ese lapso de tiempo uno vive de la caridad al igual que un monje y debe aceptar sin preferencias la comida que se les ofrece. En el budismo Zen, la alimentación es vegetariana, similar a ofrecida en los centros de Vipassana, aunque en este caso hay cena. A nivel ritual, la alimentación presenta algunas características particulares, como por ejemplo los cantos de los sutras en japonés, especialmente el Busho Kapila, y la ceremonia tradicional del Oryoki, que es un ritual muy elaborado, donde se requiere gran pericia y precisión de movimientos para manejar los boles que sirven para alimentarse. Además, se sirve una sopa tradicional japonesa llamada genmai, compuesta por arroz integral y verduras. Al igual que lo propuesto en Vipassana, las prácticas alimentarias del Zen se conciben como una tecnología espiritual en sí misma, donde se procura llevar la actitud alerta y de atención propia de la meditación a cada uno de los gestos involucrados en el acto alimenticio. En el caso de Dzogchen se realiza una práctica espiritual que está especialmente centrada en la alimentación, llamada Ganapuja, que es una ceremonia tántrica de comensalidad que requiere una sofisticada ritualización y condensa un complejo simbolismo. Para realizar una Ganapuja, cada practicante debe incluir una ofrenda de alimentos, la cual puede ser tan variada como se desee, aunque necesariamente debe incluir vino y carne de algún animal. El ritual de la Ganapuja dura alrededor de 1 hora e incluye la recitación de plegarias, mantras y cantos en idioma tibetano, así como la visualización de distintas deidades budistas y la ejecución de mudras o gestos realizados con las manos. Se recita la invocación de la divinidad budista que se desee que acuda a esa Ganapuja, haciéndole recordar su samaya, es decir, su compromiso de ayudar y proteger a los practicantes siempre que sea solicitado. Al mismo tiempo se invita a otros seres invisibles que pueden afectar negativamente la salud y la prosperidad de los seres humanos a fin de apaciguarlos con las ofrendas de alimentos. Otro propósito de la Ganapuja es purificar las relaciones entre los practicantes. Por ello se anima a los miembros de la comunidad Dzogchen que residen en una misma localidad a reunirse frecuentemente para hacer la Ganapuja. Bueno, para ir terminando, podemos identificar un conjunto de representaciones sociales y pautas morales que justifican las prescripciones y preferencias alimentarias de cada tradición budista.
Es decir, algunos alimentos se consideran buenos para comer y otros no, de acuerdo a ciertas concepciones ontológicas sobre el universo, los seres humanos y lo sagrado. Por otra parte, en los tres casos estudiados, la alimentación se revela como una práctica espiritual en sí misma, ya que se propone ingerir la comida en una actitud concentrada, silenciosa y consciente, donde la ritualización y el entrenamiento de la atención ocupan el primer lugar. Asimismo, destacamos que los rituales de socialización que involucran la comensalidad fomentan la creación de vínculos personales entre los participantes, fortalecen la identidad colectiva y contribuyen a producir las fronteras simbólicas que distinguen las distintas tradiciones budistas. Para finalizar, podemos afirmar que los distintos grupos budistas constituyen no solo comunidades de práctica, sino también comunidades de alimentación, y la participación en la dinámica culinaria que proponen propicia en el practicante una experiencia de reencantamiento de la comida en la cual se resignifica el acto de comer en clave religiosa. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. La próxima ponencia se encuentra a cargo de Jaume Vallverdú, con su capítulo titulado Simbolismos de transformación en el budismo tántrico. Jaume es doctor en Antropología Social y Cultural, profesor agregado de la Universidad Rovira i Virgili y colaborador de la Universidad Oberta de Cataluña. Sus líneas de investigación convergen en torno al estudio de los movimientos religiosos y sociales contemporáneos. Ha desarrollado proyectos de investigación en España sobre el movimiento Hare Krishna y en México sobre protestantismo pentecostal y procesos de conflicto político y religioso. Más recientemente, en Brasil, ha estudiado el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. Es autor de libros como El hinduismo, Antropología simbólica, Las lenguas del espíritu y Los sin tierra. Damos la bienvenida a la presentación de Jaume. Gracias. Hola de nuevo, un saludo cordial. Soy Jaume Vallverdú, profesor, investigador de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España. Y bueno, paso a presentar ahora de forma breve mi artículo en el primer volumen de los estudios budistas Latinoamérica y España, titulado Simbolismos de transformación en el budismo tántrico. El texto es uno de los resultados de mi participación en un proyecto colectivo sobre posthumanismo en el contexto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, desarrollado entre los años 2016 y 2022. Dentro de este marco, surgirá una investigación personal y específica sobre transhumanismo, más en particular, y en conexión para la aplicación antropológica y etnográfica buscada con el budismo y con el budismo tántrico en concreto. De ahí surgirá también mi último libro dedicado a la temática, Los sueños de la perfección, que se publicó en 2001 por la editorial Kairos, y también otros materiales y otros textos que han ido derivando de ese proyecto colectivo. Bueno, he de decir que este artículo responde finalmente a mi trayectoria de investigación y sus, digamos, intereses principales en el ámbito sobre todo de la antropología de la religión y simbólica. Dentro de esta línea, a lo largo de los años, me he centrado con bastante prioridad en los aspectos simbólicos, rituales y emocionales del comportamiento religioso. Traté de estudiarlos primero con los Hare Krishna, después entre los pentecostales evangélicos, aunque también en el caso del movimiento Sin Tierra de Brasil, que también tiene muy acentuada esa dimensión simbólica y ritual. Y para el proyecto que he mencionado, me pareció muy pronto que el budismo, sobre el que quería conocer más, quería saber más, quería investigar más, y el budismo tántrico vajrayana en particular, me ofrecía un campo privilegiado de estudio en sintonía con estas dimensiones. ¿Cómo? Pues por un lado, para conectar con el pensamiento transhumanista en el nivel tecnológico, o en el sentido de cómo las tecnologías científicas pueden confluir
con las tecnologías espirituales en los niveles de la gestión del cuerpo, de la mente, la identidad y la búsqueda de trascendencia, básicamente. Y por otro lado, para analizar significados y experiencias en el budismo vajrayana, en este caso a través de la voz de sus practicantes. De ahí mi propuesta y la realización de una estancia de trabajo de campo en la comunidad Taxancayu de Panillo, en Huesca, donde tuve la oportunidad de vivir y de compartir un poco las experiencias con sus integrantes y de las cuales aprendí mucho. Bueno, ese campo de significados, de experiencias, de percepciones, ¿no? Estudiarlo también a propósito de ese simbolismo pro-transformador y del ritual intenso, energético, que como sabemos caracteriza al budismo tántrico, ¿no? Con sus contenidos, en definitiva, pues esotéricos, prácticos, experienciales, fundamentados en una tecnología espiritual, ceremonial y meditativa consistente, aplicada al cuerpo, a la palabra, a la mente, para el cambio de la conciencia, la identidad, sin apegos al ego y a la dualidad propia del mundo empírico, condicionado, material, etc. Bueno, en este nivel de la tecnología espiritual, algo muy propio del budismo, como sabemos, es la consideración de la ilusión inherente a la existencia y de la liberación misma de esa existencia, ¿no? Sin embargo, ello no excluye, como también sabemos, la acción práctica y material. Es más, la acción ritual y práctica es, por ejemplo, algo esencial en las visualizaciones, ¿no? De las deidades, en la práctica de la deidad, ¿no? En el budismo vajrayana, que supone una vivencia subjetiva, tal como es expresada por las personas practicantes, intensa, y de la que se supone deriva, en el mejor de los casos, o al menos en teoría, una transformación profunda a través de la comprensión y de la asunción de lo sagrado en uno mismo. Bueno, para hacer una analogía sociológica, digamos que mientras que en ese ámbito sociológico y más particularmente funcionalista, si el eminente sociólogo Emil Durkheim veía en el tótem de los aborígenes australianos una sacralización de la sociedad en su conjunto, aquí lo que vemos, o al menos interpretamos, es más bien una sacralización del sí mismo individual, ¿no? Bueno, en cuanto a estructura, el artículo, tras la introducción al objeto de estudio y a su objetivo, tiene un apartado de contextualización breve de la historia y del esquema doctrinal básico del budismo tántrico. Se da especial protagonismo aquí a la filosofía de la vía media de Nagarjuna, al concepto central de vacuidad, también a la actitud compasiva, a la bodhicitta, entre otros aspectos, digamos, circundantes, ¿no? A este apartado le sigue el análisis esquematizado de los significados, las experiencias y percepciones de transformación en contexto, desde ese marco doctrinal y abordando el uso del cuerpo y las técnicas corporales con esa finalidad transformadora, o más particularmente de transformación de la mente, ¿no? Claro, está claro que para lograr esa transformación de la mente, el budismo tántrico entiende que hay que trabajarla. Así nos lo explican algunos informantes, a los que también remitimos en el texto, y se trata de un proceso clave, ¿no? Bueno, en este sentido, por ejemplo, las visualizaciones también son un buen referente de análisis, y con ellas todo este proceso de interiorización del simbolismo arquetípico de Budas y deidades, ¿no? Algo realmente interesante, ¿no? Bueno, junto a ello funcionan también diversos símbolos instrumentales y de condensación bien conocidos en el análisis antropológico y que se tratan, bueno, puntualmente, ¿no? En este contexto de lo simbólico y lo ritual, el artículo incluye en su punto final las llamadas tres excelencias, es decir, la toma de refugio y la génesis de la bodhicitta, con la consecuente apelación del practicante al Buda, el Dharma y la Sangha. En segundo lugar, la práctica en sí misma, el sadhana con su correspondiente desarrollo y consumación.
Y por último, la llamada dedicación de mérito o de mérito kármico, que como sabemos desde el punto de vista budista hay que aprovechar y hay que compartir. Bueno, se concluye globalmente que lo importante de la transformación que promueve el budismo tántrico, con independencia de que se haga más o menos efectiva en realidad, es sobre todo su aspecto funcional, su funcionalidad, ¿no? En el sentido de empoderamiento del practicante y de proporcionarle un capital simbólico equilibrante y que finalmente le hace reconocer en sí mismo un mejoramiento personal notable y significativo. Bueno, el trasfondo teórico y epistemológico del artículo, que también está presente en mi libro, pone el acento básicamente en la dimensión práctica y funcional, como digo, de la experiencia religiosa, donde la acción ritual toma especial protagonismo, por encima incluso de la creencia, y desde aquí, desde un enfoque constructivista y material al que se subordinarían elementos fenomenológicos propios de la psicología profunda y más particularmente de Jung. Bueno, este es un poco el esquema resumido de los contenidos, aspectos básicos del artículo en el tiempo disponible. Bueno, y espero que les resulte interesante y muchas gracias. La próxima ponencia se encuentra a cargo de Ismael Apud Peláez, con su capítulo titulado La mente budista, breve recorrido por el estudio psicológico de la práctica budista. Ismael Apud es licenciado en Psicología de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, licenciado en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y doctor en Antropología de la Universidad Rovira y Virgili. Sus investigaciones se centran en el estudio etnográfico de prácticas y creencias espirituales, combinando diferentes enfoques investigativos, entre ellos la antropología médica, la ciencia cognitiva de la religión, la historia de la ciencia y los estudios religiosos. Entre sus obras más importantes destaca Ayahuasca, entre cognición y cultura, perspectivas desde una etnografía interdisciplinaria y reflexiva. Damos la bienvenida a la presentación de Ismael. Buen día, mi nombre es Ismael Apud, soy profesor adjunto de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Uruguay. Soy tanto antropólogo como psicólogo, y en mi doble formación me he interesado en las relaciones entre mente y cultura. Uno de mis temas de interés ha sido las religiones, en tanto sistemas culturales que involucran creencias, prácticas y relaciones sociales e institucionales, y dentro del campo de las religiones y las espiritualidades me he dedicado también al estudio del budismo. El capítulo que presento en el libro, titulado La mente budista, breve recorrido por el estudio psicológico de la práctica budista, es básicamente una introducción al estudio, a la investigación del budismo y su impacto, su relación con lo psicológico o lo mental, tanto de la disciplina psicológica como de otras disciplinas que han tratado de estudiar estas relaciones. El capítulo, bueno, empieza en términos generales hablando de cómo el occidente moderno se ve interesado por el budismo en este contexto geopolítico colonial del siglo XIX y cómo también esto también se da en el mundo académico. Para el caso de la psicología vemos estos primeros intercambios y estos intereses del budismo y su relación con lo psicológico, en intercambios que se dan entre el budismo zen por un lado y el psicoanálisis por otro, principalmente a través de la figura de Taisetsu Teitaro Suzuki y en el caso del psicoanálisis figuras clave como son Karen Horney o Eric Fromm. En los años 60 surgen nuevos estudios
ya más emparentados con el estudio neurofisiológico del budismo, y particularmente de la meditación budista. Un estudio pionero es el realizado en Japón por el equipo de Tomio Hirai, quienes investigan la meditación Zen en practicantes de las escuelas Soto y Rinzai a través del electroencefalograma. Aquí, un poco lo que comienzan a describir a través de estos estudios es cómo este tipo de meditación causa un estado de relajación y contemplación que tendría efectos positivos a nivel de salud mental. También estos estudios se enmarcan en el estudio general y que se populariza en los años 60, que son los estudios sobre estados alterados de conciencia, sobre distintas prácticas y técnicas que pueden encontrarse en distintas culturas, religiones, espiritualidades y sociedades en general, y que básicamente apuntan a transformar la conciencia con distintos fines. El budismo es una de las tantas prácticas que se estudian en la época y surgen distintos modelos para entender al budismo, como por ejemplo el popular modelo de Herbert Benson sobre la meditación como una respuesta de relajación. Posteriormente, lo que sucede es que comienzan a surgir nuevas técnicas de neuroimagen que permiten un estudio más localizado y detallado de lo que sucede en el cerebro. Y por otro lado, un interés ya no de solo la meditación Zen, o sea, una meditación contemplativa o de, como se dice ahora, monitoreo abierto, sino también se busca estudiar otros tipos de meditación, incluso otros tipos de prácticas espirituales no relacionadas al budismo. Pero en el caso del budismo comienza a haber un fuerte interés cada vez más creciente sobre el budismo tibetano, que tiene muchos tipos de prácticas de meditación, algunas del tipo excitatorio y no tanto relajante. Entonces aquí empieza a proliferar una variedad de estudios sobre distintos tipos de meditación y comienza esto que titulé Las variedades de las meditaciones budistas. A su vez, en los años 80, comienza la popularización del mindfulness, una técnica de meditación secularizada, propuesta inicialmente por el biólogo Jon Kabat-Zinn, en sus programas de reducción del estrés, donde empieza a utilizar este tipo de meditación despojada de los ropajes espirituales y religiosos del budismo. Esta descontextualización de la práctica budista y esta reducción a los aspectos de la meditación genera también muchos debates. Si bien es importante esta descontextualización en tanto permite aislar la meditación y estudiarla en un contexto experimental o de ensayo clínico, lo cierto es que también se comienza a plantear la pregunta de si acaso no inciden otros elementos en la meditación, como ser las creencias, la ética budista y también el sentido de pertenencia a una comunidad y en tanto soporte de la actividad. En este sentido, y para entender todos estos aspectos vinculados con el budismo, traigo en el capítulo Budismo y Salud Mental la propuesta del psicólogo de la religión Vasilis Saroglu, que nos dice que hay 4 elementos indispensables para entender desde un punto de vista científico toda religión o espiritualidad. Por un lado está el sistema de creencias de dicha espiritualidad o religión. Por otro lado está el conjunto de prácticas y rituales que permiten conectar con algo trascendente o considerado sagrado, trascendente, por parte de esa religión o espiritualidad. Por otro lado también tenemos el sistema ético de salvación, o sea, las normas y los valores que sostiene esa práctica religioso-espiritual. Y por otro lado está la comunidad de pertenencia que sostiene todo esto, ¿no? Estos 4 elementos de Saroglu están claramente identificados en el budismo, como la de ser la sangha, la ética budista, las creencias y la cosmovisión budista, y las prácticas de conexión con lo trascendental, que son las meditaciones y otras prácticas budistas. Aquí es entonces que
el artículo trata de traer otros estudios que no son de este tipo experimental, aislando la meditación, sino que son más observacionales y donde se estudia al budismo en su contexto cultural cotidiano, ¿no? De los monasterios y de los practicantes. Uno de los temas también estudiados sobre budismo ha sido el de la personalidad, la relación entre personalidad y budismo. Y aquí traigo también distintos estudios sobre la personalidad budista realizados en distintos países, entre ellos algunos estudios que hemos realizado aquí en la Facultad de Psicología Universidad de la República, donde hemos estudiado tanto budistas de la Soka Gakkai Internacional aquí en Uruguay como budistas tibetanos, utilizando, bueno, escalas de personalidad, pero también entrevistas cualitativas y el uso de observación-participación para entender los contextos en los cuales practican en toda su complejidad. De esta manera, el capítulo de la mente budista busca hacer una breve introducción al estudio del budismo desde su dimensión mental, desde lo psicológico, trayendo distintos estudios que van desde estudios de neuroimagen hasta estudios más del tipo clínico, psicológico, incluso observacional, etnográfico, y bueno, y a través de el uso de distintas técnicas. Esperamos entonces que sea de mucha utilidad y bueno, los invitamos a leer el capítulo. Muchas gracias. La próxima ponencia se encuentra a cargo de José Antonio Rodríguez, con su capítulo titulado Los budistas, sus valores y prácticas en países de habla hispana, una exploración sociológica. José Antonio Rodríguez Díaz es doctor en Sociología de la Universidad de Yale. Es catedrático y ha sido director del Departamento de Sociología y director del programa de doctorado en Sociología en la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor visitante en el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard, en la Universidad de Yale y en la Universidad de California en Santa Bárbara. Sus investigaciones y publicaciones actuales se centran en el papel de las redes sociales en las organizaciones y sociedades, los estudios de futuro y las dimensiones sociales de la felicidad. Estas líneas de investigación convergen en el estudio de los procesos de transformación y articulación del budismo en la sociedad moderna. Damos la bienvenida a la presentación de José Antonio Rodríguez. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Encantados de compartir con ustedes la presentación de este magnífico libro. Soy el profesor José Antonio Rodríguez Díaz, catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona, y quisiera presentarles algunas ideas contenidas en el capítulo Los budistas, sus valores y prácticas en países de habla hispana, una exploración sociológica. A pesar de la relevante historia y arraigo del budismo en el mundo hispano, todavía existe un vacío en el conocimiento respecto de quiénes son y qué son los practicantes y seguidores que conforman el mundo social budista. De ahí que nuestro objetivo sea acercarnos un poco a las características de las personas seguidoras o cercanas al budismo a su camino de práctica hacia la iluminación. Con ello pretendemos también entender mejor los procesos de introducción y de adaptación del budismo a Occidente y específicamente al mundo de habla hispana, caracterizado por ser mayoritariamente católico. Para aproximarnos al mundo de los practicantes budistas, el pasado mes de julio del 2022 lanzamos la primera encuesta internacional sobre sus características, sus valores y prácticas en los países de habla hispana, que nos aporta ya una primera visión de ese mundo social. Y empezaremos con un poco la radiografía social de las personas que han respondido. Un poco más de la mitad de las respuestas, casi el 60%, proceden de personas que viven en Latinoamérica y casi el 40% de personas que viven en España. Las respuestas se dividen por igual entre hombres y mujeres y la media de edad es de casi 51 años. Y por grupos de edad, los más jóvenes, los que tienen menos de 20 años, son la mayoría, menos del 10%. Un tercio de las respuestas son de personas entre 30 y 40 años, de 49 años, y un poco más de la mitad tienen de 50 años para arriba.
Una gran mayoría de los encuestados, el 72%, tienen niveles educativos muy altos. El 40% tiene estudios universitarios y un 30% tiene además estudios de posgrado. Y más de un tercio se posiciona en estatus sociales altos y medio altos. Y además disfrutan de una buena salud o muy buena salud. El inicio en el budismo es tardío y frecuentemente como proceso de conversión. La edad media en la que se inició el contacto con el budismo es de 34 años, en plena madurez de las personas. Y por término medio llevan ya casi 13 años practicando el budismo. La mitad iniciaron su relación entre los 20 y los 40 años. Por lo tanto, no es una religión heredada de los padres, sino que se accede a ella de forma voluntaria y activa. ¿Y qué significa el budismo para los budistas que han respondido a esta encuesta, ¿no? Es una visión compleja y la asocian a varias cosas a la vez, a significados y visiones y a prácticas y acciones, ¿no? Para una gran mayoría, casi el 80%, lo define como camino espiritual. Y un número también muy alto, el 66%, 2/3, lo define como filosofía. Como ven, podían responder a varias cosas a la vez, ¿no? Y lo responden como camino espiritual y filosofía. O sea, un camino y una forma de entender, ¿eh? Lo siguen en relevancia como prácticas para la transformación, el 57%, como sistema de valores, el 48%, como comportamientos, el 48%, como camino de transformación social, el 30%. Y también es destacado el número de que lo considera como religión, el 37%, o como ciencia, el 23%. De hecho, el budismo representa una estrecha relación entre significados y prácticas. Es una estructura basada en la combinación de elementos que definen el camino espiritual. De hecho, dan forma a un proyecto vital con metas y forma de alcanzarlas. Entonces, ¿qué buscamos en el budismo? Cuando nos acercamos al budismo, ¿qué estábamos buscando? Aquí tiene la tabla que podemos terminar con tranquilidad. Las razones aducidas apuntan a la búsqueda de empoderamiento personal, guiada por la espiritualidad y que se oriente a los demás. Y todo ello asentado sobre una base de budismo, de conocimiento y de práctica. Y el budismo es así visto como un vehículo de conocimientos, valores y prácticas de empoderamiento personal para alcanzar la felicidad. Fíjense que son los 3 elementos más importantes y más destacados. Y la gran mayoría de las personas, el 90%, dicen haber encontrado lo que buscaban. El 56% han encontrado mucho de lo que buscaban y el 34% ha encontrado bastante. Con respecto a sus creencias y prácticas, los elementos en los que los encuestados creen más, utilizando una escala de 1 no cree nada a 5 cree mucho, son el nirvana, la reencarnación y la vida tras la muerte. Y en los que creen menos son, curiosamente, el cielo, el infierno y Dios. También les preguntábamos acerca de su identificación personal como persona religiosa o como persona espiritual, ¿no? Entonces, de las posibles combinaciones, fíjense que la dominante es no religioso pero espiritual, ¿no? Y si miramos los totales, vemos que total considerados como que se consideran espirituales es el 90%. O sea, la gran mayoría de las respuestas se consideran a sí mismos como personas espirituales. Y más de la mitad afirma que no son religiosos. O sea, no se ve no se considera dominantemente al budismo como religión. Y la práctica la más seguida, obviamente, es la práctica de la meditación. El 86% con mucha frecuencia, varias veces a la semana, y el 67%, o sea, 2/3, lo practican diariamente, ¿no? Y los resultados principales tienen que ver con 3 dimensiones. Resultados con respecto a la mente, con respecto al presente y con respecto a los demás. Para casi el 40%, el resultado más importante sería el del área de control mental. Sería el resultado obtener calma mental, el 21%, o evitar reacciones automáticas no deseadas, el 17%. El otro tema sería vivir más el presente, que sería el resultado más importante para el 20% de las personas. Y entender más a los demás sería lo más destacable para el 10%. La gran mayoría de los felices, de los budistas, en general se consideran muy felices, o bastante felices, ¿de acuerdo? Únicamente un 4% se considera poco feliz. Y la gran mayoría, además, tiene, como vimos anteriormente, niveles de salud muy altos, aunque casi un 20% no disfruta de una buena salud. En general, en términos generales, en una escala de 1 a 10, de menos a más, la media de felicidad es de 7,5, la media de satisfacción con la vida es de 7,9 y la media de disfrute de la vida es de 7,8. O sea, todos son medias muy altas.
O sea, en términos globales, es una población que se ve y se siente feliz y disfruta de la vida. Esto es todo por ahora. Muchas gracias por escuchar. Finalmente, el cuarto bloque, denominado Budismo y Ecología, Budismo y la Mujer, estará compuesto por las presentaciones de María Elvira Ríos Peñafiel y Belén Azarola. La próxima ponencia se encuentra a cargo de María Elvira Ríos Peñafiel, con su capítulo titulado Ganjin y la experiencia del vegetarianismo en el budismo chino. Elvira es doctora y maestra en estudios de Asia y África del Colegio de México. Ha realizado una serie de estudios y publicaciones en torno a la cultura china, con especial énfasis en budismo contemporáneo. Sus publicaciones tratan temáticas de budismo, idioma y cultura china. En la actualidad, realiza clases de filosofía y religiones de China en la Universidad Rovira y Virgili, la Universidad de Congreso en Mendoza y la Universidad Católica y Universidad de Chile en Santiago. Es investigadora adjunta del Núcleo Milenio Impacto de China en América Latina de la Universidad Católica de Chile y coordinadora del proyecto Glosario del Léxico Budista de Asia y Occidente, Luis Gómez Rodríguez. Damos la bienvenida a la presentación de María Elvira Ríos. Bien, hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches también a quienes estén escuchando esto ya de noche. Estoy muy contenta de poder estar aquí compartiendo esta grabación que tiene que ver principalmente con la colaboración de mi parte que hubo en el libro de estudios budistas en América Latina y España, publicado por Jaume Vallverdú y por Daniel Millet. Y bueno, en realidad el tema que yo trabajé fue un tema que sale quizás un poco de lo que se ve en general en el libro, porque el libro, varios de los artículos trabajan sobre temas que están relacionados directamente con budismo y América Latina. En mi caso, más bien es una latinoamericana haciendo estudios de budismo en China. Y específicamente un tema que quizás es bastante quizás podríamos decir distinto, ¿no? Pero que tiene que ver más bien con cuestiones medioambientales y ecológicas también, a propósito de estudios que ya llevo realizando desde hace un tiempo. Les preparé esta pequeña presentación solamente para que tuvieran, si hicieran un poco una idea de qué se trata. No voy a relatar todo lo que es el artículo, tampoco tenemos el tiempo, pero sí las ganas de que lo puedan revisar, lo puedan consultar, leer, en fin. Y bueno, el artículo se llama Gaín y la experiencia del vegetarianismo en el budismo chino. El tema de Gaín, que es un concepto de la cosmología china antigua, lo empiezo a trabajar desde hace unos años atrás, cuando empiezo a investigar, a indagar sobre las diferentes experiencias de las personas devotas budistas en las montañas sagradas. Y este es un concepto que aparece justamente en ese trabajo, que fue un trabajo de campo, un trabajo antropológico específicamente, y aparece como una concepción que tiene que ver con las experiencias de las personas en la naturaleza y en relación con las deidades, ya sea con bodhisattvas o con budas, ¿no? Dependiendo cómo era la concepción que ellos tenían o ellas tenían, las devotas o devotos en la montaña, en torno a esta experiencia de Gaín, ¿no? Que se puede traducir como una especie de resonancia, como una especie de estímulo y respuesta que se produce en estos espacios sagrados. Pero Gaín va mucho más allá, es un concepto, como les digo, cosmológico que adquiere diferentes connotaciones a lo largo de lo que es la historia de China, ¿no? Y que en este caso va a surgir justamente en relación a una especie de conciencia ecológica, podríamos decir, espiritual, ¿no? Y que ha ido adquiriendo una concepción más bien de una transformación o purificación de la mente en el cuidado medioambiental. Esto es algo que lo empiezo a trabajar en otras
en otros artículos, de hecho, que he ido elaborando a partir también de las mismas experiencias de las personas en torno a la concepción de Caín en la naturaleza. Pero en este caso vamos a ver algo que es bastante más específico, que tiene que ver con la concepción de Caín y el vegetarianismo. ¿Bien? Em, Voy a pasar a la próxima. Aquí, bueno, yo hago una pequeña referencia aquí muy cortita, pero ya en el artículo lo pueden leer con calma. ¿Qué es lo que es Caín, no? O sea, de qué se trata este concepto, que es como les digo, un concepto fenomenológico de la cosmología china, definido como una resonancia, estímulo-respuesta, como una respuesta empática, ¿no es cierto?, que es incorporada en la retórica de la doctrina budista, y sus relatos nos permiten también reinterpretar el papel de la naturaleza y abrir otro modo de comprender la relación entre budismo, experiencia ecológica y vínculo también con la naturaleza. Un concepto que se extiende desde a lo largo de todos los siglos de la historia de China, y hoy por hoy, un poco definiéndolo como lo dice Robert Sharf, quien hace una investigación sumamente sólida y profunda, diría yo, de Caín, concluye que el principio de Caín se utilizó para explicar presagios celestiales, retribución moral, eficacia ritual, ciclos naturales y astronómicos, agitaciones políticas, etcétera. ¿Bien? Dentro de lo que es como esta búsqueda de estos relatos que yo voy haciendo a lo largo de estos años, o sea, encontramos más bien esta interrelación de lo que es esta experiencia de resonancia en la práctica del vegetarianismo, ¿ya? Y esta interacción de este concepto se ve donde las personas, en los relatos de las personas en que combinan una interpretación soteriológica y ética budista con el discurso actual de bienestar personal, sugiriendo también la propuesta de un modo de reinterpretar la práctica de vegetarianismo como un proceso cultural, espiritual, ecológico. Y sobre ecología, en este caso, en esta investigación en específico, lo que se propone principalmente es una concepción de ecología humana que relaciona los cambios y comportamientos que realiza el ser humano en interrelación con su propio ecosistema y el de las otras especies, enfatizando también en la biodiversidad cultural. Entonces, desde ahí es que la propuesta que van a encontrar en este artículo es principalmente se propone considerar la elección de los alimentos vegetarianos, ¿no?, de las personas como un comportamiento de la ecología humana con elementos culturales y religiosos. Esta experiencia de Caín que van a relatar en esos relatos que ustedes los pueden leer en el artículo, al estar realizando la práctica del vegetarianismo como personas budistas, se ve que la elección de esa alimentación vegetariana va a responder a beneficios kármicos, a un estado compasivo, por ejemplo, con los animales, y al mejoramiento también de la salud física, mental y emocional de las personas, para contribuir de esta forma a la ecología en interrelación con las personas y las demás especies. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí relato varias cosas en el artículo que tienen que ver también con el boom del vegetarianismo que hay hoy en día en China, no necesariamente vinculado con budismo, pero sí con lo que es el estado físico, la salud personal también, algunas prácticas que podemos ver dentro del budismo y, bueno, algunos relatos también que combinan cuestiones que tienen que ver incluso con la tradición de los sutras, interpretaciones mismas de los sutras que podemos encontrar en relación al vegetarianismo, como también con cuestiones específicamente ya más bien del mundo contemporáneo, científico, relacionado con el buen vivir y el bienestar y la salud integral, ¿no? Así que, bueno, eso les quería contar. Las invito a leer no solamente el artículo, obviamente, sino que el libro completo. Y muchas gracias por estar escuchando esta presentación. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. La próxima ponencia se encuentra a cargo de Belén Azarola, con su capítulo titulado ¿Dónde me ubico?
La presencia de las mujeres en los budismos del sur. Belén Azarola es licenciada y profesora en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Actualmente es doctoranda en Antropología y becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, en el Instituto de Ciencias Antropológicas. Desde el 2017 trabaja con grupos budistas de la Argentina sobre temas ligados a nociones de cuerpo, persona, género y traducción. Damos la bienvenida a la presentación de Belén. Muchas gracias. ¿Dónde me ubico? La presencia de las mujeres en los budismos del sur. Mi nombre es Belén Azarola, antropóloga radicada en la Universidad de Buenos Aires, becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. Este capítulo es una primera exploración para pensar la presencia de las mujeres en las tradiciones budistas desde una perspectiva etnográfica. En conversación con Lama Rinchen, directora del Kagyu Tekchon Cheling de Buenos Aires, Argentina, un día ella me dijo: a los tibetanos les resulta raro llamarme Lama. Mi maestro Khenpo Donyo Rinpoche me dice Lama Rinchen, pero cuando es un asistente suyo o el secretario del monasterio o algo así, les suena rarísimo decirme Lama. Entonces me dicen Anila, que es la palabra para monja. Ahora se está cambiando porque Karmapa considera que es una palabra no tan correcta. Ante esto yo le pregunté en qué sentido y ella me contestó: no le están dando el rol. Esta situación tuvo eco en mí, una resonancia que me llevó a querer empezar a problematizar las discusiones sobre los roles y las representaciones de género que alcanzan diversas áreas de lo social y específicamente el campo religioso. Sin embargo, la problemática de género al interior de las minorías religiosas es una temática menos explorada en comparación con otros ámbitos de cuestionamiento sobre roles de género. En el caso del budismo, las voces de las mujeres, los relatos y las biografías de maestras están ausentes en una enorme medida de fuentes escritas tradicionales, por lo que las características y experiencias de la feminidad se encuentran casi siempre definidas desde visiones y relatos masculinos. Por ello nos sorprende que la mayoría de las distintas tradiciones budistas han llegado a Occidente con un marcado androcentrismo y una estructura jerárquica patriarcal. Pese a esto, mujeres de países occidentales se han volcado al budismo como laicas, como religiosas y académicas. En algunos casos, incorporando la perspectiva de género e impulsando diálogos, proyectos, espacios para transformar el condicionamiento patriarcal. Su incidencia está generando cambios en los roles dentro de la tradición y modificando las asimetrías en las relaciones de género y de poder entre hombres y mujeres. Estas mudanzas pueden observarse en las relecturas de narraciones históricas, el cuestionamiento de los roles institucionales que pueden ser asumidos por las mujeres y el lugar predominante que suelen ocupar patriarcas y líderes masculinos en relación a los femeninos. El trabajo de Lama Trulli Malione me impulsó a pensar este capítulo para presentar, al menos brevemente, las trayectorias de mujeres budistas que han tenido o tienen un rol destacado dentro de la tradición, haciendo foco en sus pareceres sobre esta temática. Alione remarca que siempre han faltado biografías de mujeres como referencia para comprender las propias experiencias de otras mujeres. Remarca que entre las biografías y la experiencia hay una relación dialéctica. Las biografías dan forma a la experiencia y la experiencia da forma a las biografías. En este capítulo son retomados los relatos y las vivencias de 4 mujeres, 2 de ellas del budismo Soto Zen y 2 del linaje tibetano Karma Kagyu. Dado que mi trabajo está principalmente situado en la Argentina, 2 de ellas son argentinas y están radicadas en el país, mientras que una de ellas, aunque de origen argentino, se encuentra radicada en Perú. Por último, elegí una cuarta de origen norteamericano que tiene un gran alcance en el mundo de habla hispana, gracias al desarrollo de las telecomunicaciones y su plataforma virtual de difusión. Si bien todavía persisten ideas y prácticas con orientaciones androcéntricas y patriarcales, hay avances en la problematización y la crítica en lo que respecta a la experiencia de las mujeres en la tradición. Descubrir a las mujeres del budismo del pasado y del presente es un proceso de revisión histórica que puede ofrecer una reparación ante una general falta de mención. Para eso es necesario dejar de ignorar sus presencias y sus historias para visibilizarlas como referentes, abrazando recorridos diversos y explicando las ambigüedades que vivencian actualmente las mujeres ante los roles asumidos y las nuevas formas de relación que están en disputa. Al ser una primera aproximación a la temática, a partir de la escritura de este capítulo, emergen múltiples preguntas y futuras líneas de indagación posibles.
En la adaptación del budismo a diversos contextos occidentales, ¿se problematiza la cuestión de género al interior de las comunidades de práctica? ¿De qué maneras? ¿En qué medida es relevante el pasado y la historia que se cuenta al interior de la comunidad y los referentes que se eligen en ella? Se abre a partir de aquí la discusión a diferentes niveles, la disputa por el término, por la designación, por la palabra adecuada que reconoce, que legitima, la problematización de las relaciones de género desde la enseñanza y la práctica, el cuestionamiento sobre los modos de ser referente, la necesidad de contar con testimonios de mujeres del pasado y del presente como fuente de inspiración. Así, aportando experiencias de mujeres en lugares destacados o de liderazgo en los budismos de América Latina, puede dispararse la reflexión sobre los modos en que se construyen realidades posibles desde lo simbólico, lo discursivo y la disposición de los cuerpos también, en cuanto a la clasificación, la distribución y la segregación en base a ideas asociadas según roles asignados por género. El capítulo es una primera aproximación a la temática, como les mencionaba, y es fruto de mi experiencia etnográfica con budismos desde Argentina y del trabajo que comenzó también con la colaboración para Budistro en español y su edición especial dedicada a mujeres y budismo en países de habla hispana. La primera entrevista fue a Lama Rinchen Kandro, justamente del Kayutek Choncheling de Buenos Aires, y esa experiencia puso a girar una rueda de contacto e intercambio con mujeres comprometidas con el Dharma, que sigue girando gracias a la invitación que inicialmente me hizo Daniel Millet, el editor de Budistro en español. También recurrí a conversaciones, artículos de difusión general, sitios web oficiales de instituciones vinculadas, sistematización de libros y relatos disponibles en materiales audiovisuales. Antes de terminar, quería mencionar el escrito que es edición especial dedicada a mujeres y budismos en países de habla hispana tiene en el sitio web. Esa introducción a la edición toma posición justamente frente a esta situación y sostiene que históricamente las mujeres no han tenido un acceso equitativo a las instituciones budistas, siguen infrarrepresentadas y continúan teniendo derechos negados. Quería mencionar que justamente en conversaciones y entrevistas que he tenido y que mantengo con monjas y con lamas occidentales provenientes de distintos países de América y tradiciones budistas de raigambre principalmente tibetana y zen, ellas coinciden en la existencia de dificultades que enfrentan en la tradición por ser mujeres. Así, el capítulo pretende aportar testimonios y experiencias para desandar relaciones opresivas y así construir nuevas realidades. Es muy gratificante para la Red Iberoamericana de Estudio del Budismo poder hacer parte de la organización de este evento. Muchísimas gracias a todos y a todas, esperamos que lo hayan disfrutado.